Vamos ahora con la unidad 3, cinética y equilibrio químico, velocidad de reacción y estequiometría. Para nosotros representar en fórmula matemática lo que es la relación entre la velocidad de reacción y la estequiometría, tenemos aquí un reactivo llamado A, un reactivo llamado B, un producto C y un producto D. Entonces, podemos notar que en cada uno de los respectivos compuestos, A, B, C y D, tenemos como coeficiente A para A, B para B, C para C y D para D. Ahora bien, si nosotros queremos representar lo que es la ecuación de velocidad para A va a ser igual a el coeficiente como denominador y el 1 como numerador. O sea, 1 sobre el coeficiente de A, que es A, multiplicado por la concentración de A en la variación del tiempo. Lo representamos aquí como negativo porque A es un reactivo que va a ir disminuyendo, se va a ir transformando en producto. Y eso va a ser igual también a 1 sobre B como coeficiente multiplicado por la concentración, la variación de la concentración de B sobre la variación del tiempo. Y eso va a ser igual a 1 sobre C por la variación de la concentración de C en el tiempo. También va a ser igual a 1 sobre D, la variación de concentración de D en el tiempo. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos 2 moles de ácido yodhídrico que se convierten en hidrógeno gaseoso y también yodo gaseoso. Si representamos aquí los reactivos va a ser un medio de la variación de la concentración de ácido yodhídrico en el tiempo. Y eso va a ser igual a, como no tiene coeficiente, sería 1 sobre 1, que es igual a lo mismo acá, a la variación de la concentración de hidrógeno en el tiempo, que también va a ser igual a la variación de la concentración de yodo en el tiempo. Un ejemplo que tenemos aquí. ¿Cuál es la relación entre la velocidad de desaparición del ozono, el ozono es el O3, y la velocidad de aparición del oxígeno en la siguiente ecuación? Tenemos que el ozono se convierte, 2 moles de ozono se convierten en 3 moles de oxígeno. Y la parte B, si la velocidad de aparición del oxígeno es de 6.0 por 10 a la menos 5 mol por segundo, en un instante determinado, ¿cuál es el valor de la velocidad de desaparición del ozono en ese momento? En la parte A tenemos que es la expresión 1 sobre 2 por la variación de la concentración del ozono en el tiempo. Va a ser igual a 1 sobre 3 la variación de la aparición del oxígeno en el tiempo. Y tenemos menos, en el caso del ozono, que está en los reactivos, un medio, la variación de la concentración del ozono, va a ser igual a un tercio, la variación de la concentración, la aparición del oxígeno, que ya vimos que es 6.0 por 10 a la menos 5 molar por segundo. Entonces, si nosotros despejamos a la variación de la concentración de ozono en el tiempo, ese 2 que está aquí pasa multiplicando hacia la derecha. Y entonces vamos a tener que la variación de desaparición del ozono en el tiempo va a ser igual a 2 tercios la aparición del oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? 2 por 6.0 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo sobre 3. Y eso da 4 por 10 a la menos 5 molar por segundo. Tenemos otro ejercicio. La descomposición del pentóxido de dinitrógeno se lleva a cabo conforme a la siguiente ecuación. 2 moles de pentóxido de dinitrógeno se convierten en 4 moles de dióxido de nitrógeno más un mol de oxígeno. Si la velocidad de descomposición del pentóxido de dinitrógeno en un instante determinado en un recipiente de reacción es 4.2 por 10 a la menos 7 molar sobre segundo, ¿cuál es la velocidad de aparición del dióxido de nitrógeno y del oxígeno? Tenemos la ecuación acá. Tenemos que un medio de pentóxido de nitrógeno, la concentración de pentóxido de nitrógeno
en el tiempo, la variación del tiempo es igual a un cuarto. La variación de la concentración de dióxido de nitrógeno en el tiempo va a ser igual a la variación de la concentración de oxígeno en el tiempo. Tenemos aquí que un cuarto, la variación de la concentración de nitrógeno en el tiempo va a ser igual a un medio, la variación de la concentración de pentóxido de nitrógeno en el tiempo. Como tenemos aquí también un medio, la variación de la concentración de dióxido de nitrógeno en el tiempo es igual a 4 medios, la variación de la concentración de pentóxido de nitrógeno en el tiempo. Porque este 4 pasa multiplicando hacia la derecha y se va a convertir en 4 medios multiplicado por la variación de la concentración de pentóxido de nitrógeno en el tiempo. Como tenemos el valor de pentóxido de dinitrógeno en el tiempo, lo sustituimos. Entonces vamos a tener que la concentración de dióxido de nitrógeno en el tiempo va a ser igual a 4 medios multiplicado por 4.2 por 10 a la menos 7 molar por segundo. Eso va a ser igual, si dividimos 4 entre 2, me va a dar 2. 2 multiplicado por la concentración de pentóxido de dinitrógeno, que eso va a dar igual a 8.4 por 10 a la menos 7 molar por segundo. En el caso B, tenemos que la variación de la concentración de oxígeno en el tiempo va a ser igual a la mitad de la variación de la concentración de pentóxido de nitrógeno en el tiempo. Entonces vamos a tener que eso va a ser igual a un medio la variación de la concentración del pentóxido de nitrógeno, que es 4.2 por 10 a la menos 7. Eso va a dar un resultado de 2.1 por 10 a la menos 7 molar por segundo. Aquí tenemos un ejercicio, pero aquí relacionamos con la concentración. En este caso vamos a determinar la velocidad de reacción, la constante, y también vamos a determinar el orden de la ecuación y el orden de cada uno de los reactivos en la expresión de la velocidad de reacción. En el ejercicio que tenemos es el siguiente. Se midió la velocidad inicial de la reacción A más B, que da como producto a C, con diversas concentraciones iniciales de A y B. Los resultados son los siguientes y lo tenemos aquí a continuación. Tenemos aquí en este cuadro de valores. Con base en estos datos, determine orden de la reacción, la parte A, B, la ecuación de velocidad de la reacción, C, la magnitud de la constante de velocidad y D, la velocidad de reacción cuando A es igual a 0.050 molar y B es igual a 0.100 molar. Vamos a determinar primero el orden de A. Para determinar el orden de A, vamos primero a observar cada uno de los experimentos, 1, 2 y 3. Si comparamos el experimento 1 con el 3, para A, vamos a tener 0.100 es la concentración de A en el experimento número 1 y en el experimento número 2 es 0.200. La velocidad de A en el experimento número 1 es 4.0 por 10 a la menos 5. Y en el experimento número 3 es igual a 16.0 por 10 a la menos 5. Sin embargo, la concentración de B en el experimento número 1 y en el experimento número 3 es invariable, se mantiene constante. Entonces, ¿qué vamos a tener? La velocidad en el experimento número 3 dividida la velocidad en el experimento número 1 es igual a 16.0 por 10 a la menos 5 molar por segundo sobre 4.0 por 10 a la menos 5 molar por segundo. Estamos utilizando los datos de los experimentos 1 y 3. Cuando hacemos esa división, eso es igual a 4. Entonces, con relación a la concentración de A en el experimento número 3 es de 0.200 molar. Lo vamos a elevar a M porque queremos determinar el orden que es M. La constante por la concentración de A en el experimento número 3 elevado
a m, que va a ser el orden. Eso lo multiplicamos por la concentración de B en el experimento número 3 elevado a n, que va a ser el orden del caso B, sobre, ahora estamos en el experimento número 1, la constante por la concentración de A elevado al orden, que es m, multiplicado por la concentración de B en el experimento número 1 elevado también a sus respectivos orden, que lo llamamos n. Obviamente las constantes son iguales y se tachan. La concentración de B viene siendo igual, también se tachan. Si dividimos 0.200 entre 0.100, eso va a dar 2. Necesitamos 2 elevado a la m. Ahora, ¿quién es m? Es el 2. Por tanto, para A, el orden va a ser 2. Vamos a buscar ahora el orden para B. En B notamos que la variación de la concentración es en el experimento número 1 y el experimento número 2. Entonces buscamos la velocidad del experimento número 2 dividida entre la velocidad del experimento número 1. Tenemos entonces 4.0 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. La velocidad vienen siendo las mismas. Entonces el resultado me va a dar 1. Si buscamos ahora el producto de la constante por cada una de las concentraciones en cada experimento, vamos a tener que para el experimento número 2, para A es la constante por la concentración, que es 0.100 elevado a su orden, que es m, multiplicado por del experimento número 2, B tiene 0.200 molar elevado al orden, que es n. En el experimento número 1 tenemos que la constante por la concentración de A, que es 0.100 elevado a su orden, que es m, multiplicado por 0.100 molar elevado a su orden. Se va a ir constante con constante, como los valores de la concentración de A son los mismos, entonces se tachan y va a quedar 0.200 para el caso de B sobre 0.100. Eso va a dar igual a 2 elevado a la n. ¿Qué valor debe tener n para que 2 elevado a n me dé 1? N debe ser igual a 0, porque todo número elevado a 0 me da 1. ¿Qué implica esto? Que el orden para B es 0. Entonces, la reacción es de orden 2. Tenemos la velocidad de reacción va a ser igual a la constante por el reactivo 1 elevado a su orden por el reactivo 2 elevado a su orden también. Le llamamos al reactivo 1 A y al reactivo 2 le llamamos B. Entonces, en la parte B, la ecuación de la velocidad de reacción va a ser igual a la constante por la concentración de A elevado al orden de A, que es m, por la concentración de B elevado al orden, que es n. Sin embargo, nosotros sabemos que el orden de B es 0. Por tanto, el resultado va a dar que la ecuación de la velocidad va a ser igual a la constante por la concentración de A elevado al cuadrado, porque el orden de A es 2. Entonces podemos continuar con C, que me pide que calcule la magnitud de la constante de velocidad. La magnitud de la constante de velocidad va a ser igual a la velocidad sobre la concentración de A elevado al cuadrado. Ahora bien, si nosotros tomamos el experimento, podemos tomar cualesquiera de los experimentos. Vamos a tomar el 1. La velocidad en 1 es 4.0 por 10 a la menos 5 molar por segundo. Si dividimos entonces en el experimento 1 a A elevado al cuadrado, que es 0.100 al cuadrado, obviamente vamos a tener un m elevado al cuadrado de aquí y m. Una m de aquí se va a ir con otra m de aquí, que me va a quedar una m de acá, porque esta m está al cuadrado. Esa m que está dividida aquí abajo se puede expresar como m a la menos 1. Y ese segundo que está dividiendo aquí también se puede expresar como segundo a la menos 1. Entonces el resultado va a ser 4.0 por 10 a la menos 3 molar a la menos 1 por segundo a la menos 1. Ese es el resultado de la constante. Ahora, con ese valor de esa constante, entonces yo puedo determinar la velocidad de la reacción cuando A es igual a 0.050 y B es igual a 0.0100. Vamos a tener que, para determinar la velocidad, con los valores que tenemos en el pedido D, es la constante por A al cuadrado. Entonces, vamos a tener que la velocidad va a ser igual a 4.0 por 10
a la menos 3 molar a la menos 1, segundo a la menos 1, que es la constante que determinamos, multiplicado por la concentración de A que me están dando, que es 0.50 elevado al cuadrado. Obviamente, se va a ir una m de aquí con otra m de acá y me va a quedar una m. Y segundo se va a quedar a la menos 1. El valor será 1.0 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. Entonces vamos a ver lo que es el equilibrio químico, constante de equilibrio. Para nosotros determinar la constante de equilibrio en una ecuación, tenemos A, el reactivo A con su coeficiente A, el reactivo B con su coeficiente B, el producto C con su coeficiente C y el producto D con su coeficiente D. Entonces, para nosotros determinar la constante de equilibrio va a ser igual al producto de la concentración de los productos, o sea, la multiplicación de la concentración de los productos elevado cada uno a sus respectivos coeficientes, o sea, lo que está delante de ellos. Me expreso acá. La concentración de C elevado a la C multiplicado por la concentración de D elevado a la D, sobre, mejor dicho, dividiendo entre la concentración del reactivo A elevado a su coeficiente A multiplicado por la concentración del reactivo B elevado a su coeficiente B. Esto me da la expresión de la constante de equilibrio. Tenemos los productos, los reactivos y la constante de equilibrio acá. Tenemos un ejemplo. Nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso producen amoníaco. Un mol de nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno gaseoso producen 2 moles de amoníaco gaseoso. Entonces, si vamos a representar la expresión de la constante de equilibrio, entonces vamos a tener que va a ser igual a la concentración de amoníaco elevado a las 2 sobre la concentración del nitrógeno multiplicada por la concentración del hidrógeno elevado al cubo. La del nitrógeno no la elevamos porque es 1. Entonces la del hidrógeno sí está elevada a la 3. Y ahí tenemos la expresión de la constante de equilibrio. Hay dos tipos de equilibrio. Equilibrio homogéneo y equilibrio heterogéneo. Vamos a ver primero el equilibrio homogéneo. Para que un equilibrio sea homogéneo, deben estar los reactivos y los productos en la misma fase. O sea, todos deben estar en el mismo estado. En este caso están gaseosos todos. Bueno, pues ya sabemos que para representar la constante de equilibrios aquí tenemos la concentración de los productos elevado a su coeficiente dividido a la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente como producto cada uno. Tenemos el dióxido de azufre elevado al cuadrado, el oxígeno no está elevado a ninguno porque tiene como coeficiente el 1. Entonces, tenemos aquí el tetróxido de nitrógeno que se convierte en dióxido de nitrógeno. Los dos son gaseosos, la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración del dióxido de nitrógeno elevado a su coeficiente, que es el 2, sobre la concentración del tetróxido de nitrógeno, y no está elevado porque no tiene más que el 1 como coeficiente y no se marca. Vamos a ver aquí ahora lo que es el equilibrio heterogéneo. Se cumple el equilibrio heterogéneo cuando los reactivos y los productos están presentes en más de una fase. Aquí notamos claramente que el carbonato de calcio está en estado sólido y el óxido de calcio está en estado sólido también. Sin embargo, el dióxido de carbono está en estado gaseoso. Por tanto, es un equilibrio heterogéneo. ¿Cómo nos damos cuenta que hay un equilibrio? Nos damos cuenta que hay un equilibrio cuando hay una flecha apuntando hacia la derecha y otra apuntando hacia la izquierda. O sea, hay un equilibrio en esa reacción. ¿Cómo representamos la constante de equilibrio? El producto de la concentración de los productos sobre la multiplicación de la concentración de los reactivos. Aquí podemos notar que lo que está en estado sólido se tacha. Si una sustancia en la expresión de la constante de equilibrio está en estado sólido o en estado líquido, se tacha y solamente van a quedar lo que está en estado gaseoso o en estado acuoso también pudiera ser. Por tanto, la constante de equilibrio aquí va a ser simplemente igual a la concentración del dióxido de carbono. Aquí tenemos otra para determinar la expresión de la constante de equilibrio. Tenemos que la constante de equilibrio va a ser igual
al producto de la concentración de los productos elevado a su coeficiente sobre el producto de la concentración de los reactivos. Aquí tenemos claramente que hay dos que están en estado sólido, que son el hierro y el óxido de hierro 3. Entonces se van a tachar, lo tachamos. Y me va a quedar que eso va a ser igual a la concentración de hidrógeno elevado a la 3 y la concentración del agua elevado a la 3. Aquí representamos el agua y lo dejamos porque el agua está en estado gaseoso. Si el agua estuviera en estado líquido, también se eliminaría. Tenemos un ejercicio más. Una mezcla en equilibrio se midieron las siguientes concentraciones. De nitrógeno 3.0 por 10 a la menos 2 molar. De hidrógeno 3.7 por 10 a la menos 2 molar. Y de amoníaco 1.6 por 10 a la menos 2 molar. Calcule la constante de equilibrio para la siguiente reacción. Aquí tenemos los datos, lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces la constante de equilibrio es igual al producto de la concentración de los productos, que en este caso son nitrógeno e hidrógeno, elevado a sus respectivos coeficientes, sobre la concentración del reactivo amoníaco elevado a su coeficiente. Si sustituimos los valores, vamos a tener 3.0 por 10 a la menos 2, que es la concentración de nitrógeno, por 3.7 por 10 a la menos 2, que es la concentración de hidrógeno, sobre la concentración de amoníaco, que es 1.6 por 10 a la menos 2. Se elimina la concentración de cada uno de ellos, que es la molaridad, ya que la constante de equilibrio debe darme un resultado sin ningún tipo de unidad. El resultado es 1.7 por 10 a la menos 2. Entonces pasamos a lo que es el producto de la constante de solubilidad, que es Kps. Es la constante que refleja la solubilidad de un compuesto. Tenemos un ejemplo aquí. El sulfato de bario se descompone en ion bario y también en ion sulfato. Y vamos a tener que la constante para el producto de solubilidad, que llamamos Kps, va a ser igual a, eliminando lo sólido, ¿verdad? Va a ser igual a el producto de la concentración de los iones, sulfato y bario. Aquí tenemos también otro ejemplo. Obviamente el Kps va a ser igual a la eliminación de lo que es sólido, ya dijimos que lo que está en estado sólido se elimina, al producto de la concentración de los iones es elevado a sus respectivos coeficientes. Calcular la solubilidad para el bromuro de cobre 1 en gramos sobre litro. Tenemos aquí la reacción. El bromuro de cobre 1 en estado sólido se descompone en cobre más 1 más bromuro. La constante del producto de solubilidad es igual a 6.3 por 10 a la menos 9. A cada uno de los iones le vamos a llamar S como solubilidad. Sabemos que el Kps es igual al producto de la concentración de los iones que están como producto. Entonces Kps es igual a S por S, que le llamamos a cada uno de los iones S y S. Y S por S es igual a S al cuadrado. Entonces nosotros tenemos que S al cuadrado va a ser igual a 6.3 por 10 a la menos 9, que es el Kps. Si nosotros queremos saber quién es S, entonces vamos a sacarle la raíz cuadrada a 6.3 por 10 a la menos 9 y eso da 7.94 por 10 a la menos 5 mol sobre litro. Aquí tenemos la solubilidad molar, que es en mol sobre litro, pero nosotros necesitamos la solubilidad en gramo por litro. Entonces buscamos lo que es la masa molar del compuesto y multiplicamos la concentración molar por la masa molar. La masa molar es 144 gramos por cada mol. Si multiplicamos la solubilidad molar por la masa molar, entonces me va a dar una solubilidad de 0.0114 gramos sobre litro, ya que mol se va con mol y nos queda gramo por litro. Así expresamos lo que es la solubilidad en gramos sobre litro.